Muy buenas, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a explicar exactamente cómo hicimos con uno de mis clientes para llevarlo de básicamente cero, de no haber hecho ninguna venta nunca con su infoproducto, a hacerle facturar casi 100.000 euros. De hecho, llevamos 99.000 euros a día de hoy con dos lanzamientos básicamente desde cero. Entonces, te voy a explicar el paso a paso que hicimos y cómo tú tal vez lo puedes replicar en lo que es tu propio infoproducto con tal vez algún cliente que tengas. En este caso es un caso bastante particular porque es un nicho muy diferente y porque la estrategia que seguimos para vender es una estrategia que apenas se puede utilizar porque normalmente hace falta, pues ya lo sabes, ¿no? Estrategias de marketing muy agresivas, hacer un webinar, meter dinero en anuncios y demás. Y en este caso fue bastante diferente a todo eso. Entonces es un vídeo que estoy seguro de que como mínimo te va a abrir un poco la cabeza en el sentido de ver las cosas de una forma diferente y que seguramente puedas aplicar en tu proyecto. Dicho esto, si no sabes quién soy, mi nombre es Mario, llevo más de 2 años dedicándome al sector de los infoproductos. He trabajado ya con más de 20 infoproductores en diferentes nichos, ayudándoles a facturar más de 5 millones de dólares y subiendo a todos estos infoproductores, alguno de ellos como Víctor Eras, del cual fui el propio director comercial durante todo 2024, Marta Marcilla, bueno, y una larga lista de diferentes referentes. Y en este caso te voy a contar el caso con este cliente que me hace especial ilusión básicamente porque partimos desde cero. Generalmente no trabajamos con clientes que nunca han vendido nada, pero en el caso de que sí que veamos que tienen un potencial diferente y que realmente se pueden hacer cosas, como fue en este caso, nos metemos hasta la cocina y hacemos que las cosas pasen, ¿no? Entonces, dicho esto, como digo, te voy a explicar básicamente lo que fue el caso, vas a entender cómo fue el primer lanzamiento, qué es lo que hicimos exactamente, la estrategia que hizo que lo validásemos en apenas una semana, a luego hacer un segundo lanzamiento con toda esta información y hacer que facturásemos, pues, eso, básicamente más de 70.000 euros, ya te hago un poco de spoiler, así que como digo, quédate porque realmente van a ser, no sé, 15, 20 minutos, pero el conocimiento que te vas a llevar y los insights seguramente los puedas aplicar en tu proyecto. Dicho esto, quiero que entiendas lo que es la situación previa y desde el punto desde el que partíamos con este cliente, que es posible que te suene. Básicamente quería lanzar su proyecto, pero iba completamente a ciegas, o sea, estaba a oscuras. Él es muy bueno en lo que es su nicho, la parte de la música, los DJs, pero no sabe nada de infoproductos. Entonces era como, sí, tengo una idea, quiero hacer un programa online, pero bueno, pues no sé ni por dónde empezar, ¿no? Como es normal. No tenía ni idea de cómo hacerlo y tenía bastante miedo a que no funcionara, a que el programa, por lo que sea, no cumpliese las expectativas, a que la gente tuviese una expectativa en mente que luego no se cumpliese y demás, ¿no? Evidentemente es un miedo completamente lógico, que habla muy bien, en este caso el cliente, pero claro, si no hace las cosas bien y de forma profesional, este miedo se podría llegar a cumplir en una realidad, ¿no? Si, como digo, no hace las cosas como tocan, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, para saber si las cosas funcionan, realmente lo primero que hay que hacer es probar. Entonces, lo que hicimos básicamente, ya teníamos una base de leads bastante grandes, en este caso eran en aquel entonces más de 60.000 seguidores, y ya se habían hecho como un par de formularios como de análisis de audiencia, por decirlo así, ¿no? Entonces teníamos ya una buena base de datos. Lo que hicimos básicamente fue filtrar a los leads más cualificados en base a país y en base a las respuestas que nos habían dado, una de ellas la cualificación financiera, y cogimos una pequeña muestra de leads a los que lo que hicimos básicamente fue plantearles este MVP. ¿Qué es un MVP? Ahora te lo voy a explicar, ¿vale? Lo que hicimos antes de pasar a la parte del MVP es que hicimos una investigación de mercado. Básicamente no hay casi ningún infoproducto, a veces me sale alguno, creo que hay uno o dos competidores en habla hispana en todo lo que es este sector. Entonces lo que hicimos fue investigar qué es lo que hacía la competencia y cómo lo estaba haciendo. Pudimos sacar bastante poca información, entonces realmente llegamos a la conclusión de que íbamos a tener que innovar bastante, lo cual pues, bueno, está bien porque era un océano azul, como digo. Tuvimos que ver las características que tenía este potencial cliente y ahora vas a entender lo importante que fue entender esto en detalle para luego incluso el proceso de ventas. Y lo que hicimos fue entender qué problema era el que más le costaba solucionar al cliente y en base a eso hacer un producto que solucionase justamente ese problema para reducir objeciones y básicamente que la gente quisiese realmente pagarlo porque le estaba ayudando a solucionar este problema. Una vez hicimos todo lo que fue esta investigación, que fue un trabajo bastante más largo que simplemente estos 3 puntos, sacamos lo que se llama el MVP, básicamente en el menor tiempo posible, invirtiendo el menor dinero posible con los dolores y deseos del cliente potencial, solucionándolo básicamente, ya un ticket que el cliente supiésemos que básicamente casi seguro iba a poder pagarlo, salimos con una idea de un programa de decir, vale, vamos a salir con esto al mercado, vamos a ver cómo reacciona esa pequeña muestra, ¿no? que comentaba aquí arriba, de clientes y en base a esto tomamos decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, para que entiendas, un MVP es la versión más simple y funcional de un producto que te permite validar una idea con usuarios reales sin desarrollar todo el producto. Es decir, no grabamos ni un solo módulo y ya habíamos hecho sold out de la primera edición. Sirve para testear rápidamente si el mercado realmente quiere lo que estás construyendo y para recoger todos los datos en lugar de trabajar sobre suposiciones
grabar una formación entera y bueno, ver a ver si funciona o no, ¿no? Eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces la importancia está en reducir riesgos, ahorrar tiempo y optimizar recursos antes de escalar o invertir fuerte en lo que es el desarrollo de lo que es la infraestructura en sí del proyecto, ¿no? Entonces, dicho esto, salimos con ese MVP, cogimos esa pequeña muestra y lo que hicimos fue definir, bueno, aquí ya tienes un poco el spoiler, ¿no? De lo que pasó, que básicamente fue que vendimos las 15 plazas, ticket de 1.500 y un sold out en una semana. Pero antes de esto, lo que hicimos básicamente fue definimos todo lo que fue un proceso de venta, que cogíamos esa base de datos, un equipo de preventa llamaba, ese equipo de preventa luego agendaba al equipo de closes y el equipo de closes hacía el pitch en llamada, que literalmente el pitch era un Canva, porque no había ni School creado, y con ese pitch básicamente pues se vendía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y por eso digo que es tan importante esta parte de llevarla hasta el infinito, ¿no? Es qué características tienen nuestros clientes potenciales. Si no lo sabes, te lo digo yo, un funnel de preventa, una lista de datos a la que tú llamas en frío y le quieres agendar, lo más normal en el sector es que haya a lo mejor un 5-10% de agendación, dependiendo mucho de cuánto de antigua sea esa base de datos. Nosotros con el proyecto tuvimos más de un 50% en las primeras 24 horas. Sacamos como 40 agendaciones en 24 horas y no sabíamos por qué. O sea, realmente sí que lo sabíamos, ¿no? Pero no nos lo esperábamos. Y al final es porque los DJs están muy acostumbrados a estar siempre atentos al teléfono, porque le llaman de un bolo, le llaman de algún club para tocar o lo que sea. Entonces están atentos al móvil, pero cuando les llaman, coger. Están acostumbrados a que les hagan propuestas de trabajo al teléfono. Entonces, eso lo que hizo fue que básicamente tuvimos un porcentaje de agendación súper alto y las llamadas de los closes estaban completamente llenas, ¿no? Luego, más tarde, vimos diferentes objeciones y, evidentemente, cómo pulir ese proceso para mejorarlo, ¿no? Pero tampoco dio mucho tiempo porque hicimos sold out muy, muy rápido. Entonces, básicamente lo que hicimos fue agendar todas estas reuniones, se tuvieron todas las llamadas de venta y pues acabamos metiendo con muy poquitas reuniones, metimos 15 ventas, 22.500 euros de cash collected y uno de los datos más importantes que pudimos extraer aquí fue que, como ves aquí, Full Pay Stripe, más de un 50% de los pagos fueron en Full Pay. Eso lo que quiere decir, traducido a números, que es lo que hacemos con Sales IQ siempre, y es entender los números y luego sacar accionables, es ver qué quería decir esto. Esto lo que quiere decir es que podíamos subir el ticket, básicamente. De hecho, ahora voy a contar la segunda edición, pero vas a ver cómo lo hicimos y funcionó también de puta madre. Entonces, luego lo hicimos, pero esta información ya nos permitió luego salir al mercado con una segunda edición mucho, mucho más contundente, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que acabamos sacando, hicimos hipótesis, pero luego las llevamos a la prueba, que fue tanto SOPs de setting, de cómo utilizar la parte de Instagram para agendar, que apenas la pudimos sacar al campo de batalla, la verdad. Un proceso para el Customer Success, para cómo abordar a esos clientes y cómo darles un buen resultado, de preventa y de closing, que luego fuimos mejorando en esas primeras 15 llamadas, pero como digo, apenas dio tiempo porque estuvimos vendiendo una semana y media, una semana más o menos, semana y media, entonces tampoco dio para más, ¿no? Objetivo de esa primera edición, conseguimos casos de éxito, que los casos de éxito lo importante es que es uno de los movimientos que, como digo, son más inteligentes que puedes hacer en cualquier negocio, ya que suelen ser los clientes que más dinero te han pagado y los clientes que más esfuerzo le han puesto, por lo que entienden muy bien cómo ejecutar cada una de las partes de tu oferta y además suelen ser los más comprometidos para dar ese feedback, ya que se sienten en deuda tras haber logrado buenos resultados con tu programa, ¿no? Evidentemente los casos de éxito tanto te van a servir para esa información como para también utilizarlos para el marketing, para la segunda edición, tercera, cuarta o lo que sea, ¿no? Entonces esta primera edición fue como un trabajo express que nos permitió validar el producto, centrarnos en esos casos de éxito, darles un buen resultado y salir a la segunda edición, que es justamente lo que vamos a explicar ahora. Básicamente estábamos en la situación de habíamos hecho un buen testeo, sacamos buena información, teníamos un buen producto, había un buen marketing, habían buenos leads, mejorables, pero buenos leads, siempre son mejorables, y tuvimos buenos resultados, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que lo suele pasar a todos los infoproductores, y sé que realmente te está pasando tanto contigo como con tu cliente, con tu propio proyecto, es que tu cabeza es un lío. Básicamente no sabes lo que tienes que hacer, no entiendes la información, no entiendes por qué alguien te ha comprado, no entiendes por qué una persona no te ha comprado y eso lo que hace es que no tengas claridad. Sin embargo, cuando toda esta información la ordenas, porque tener la información la tienes, simplemente la tienes desordenada, se va a empezar a ver todo un poquito más uniforme y lo que te va a permitir es tomar decisiones en base a realmente esa información que te da el propio cliente. Una de las cuestiones que implementamos aquí fue el formulario de onboarding. Aquí el formulario de onboarding lo que nos hace es que cuando un cliente nos paga, que es cuando está más receptivo, cuando sí o sí va a responder a lo que le preguntemos,
le metemos un formulario que es bastante largo con un montón de preguntas que nos hace pues sacar un montón de información, ¿no? Oye, ¿qué es lo que les hizo agendar la llamada? Luego revisamos nosotros individualmente cada closer, cada llamada para ver cómo se ejecutó evidentemente. Les preguntamos por qué compraron estos clientes, por qué no compraron, podría haber pagado más, podría haber pagado antes, cuánto más podría haber llegado a pagar. Los casos de éxito, por qué consiguieron los resultados, para potenciarlo, qué feedback nos daban del programa, que se mantiene, que mejora, que se suprime, ¿vale? Estas son en general preguntas, el feedback en sí, pero la parte del formulario de onboarding es entender realmente, ¿no? Pues cuando una persona paga, qué es lo que le ha hecho comprar y todo ese proceso de venta, tener toda esa información recopilada en el negocio para que luego en el siguiente proceso de venta que vayas a aplicar, ya sea en Evergreen o lanzamiento, apliques todo ese feedback para que todo sea mucho más sutil, básicamente, que todo funcione mucho mejor. Entonces, en la segunda edición, básicamente el resultado que tuvimos, primero fueron 35 plazas, no 15, subimos el ticket, bajamos la promesa, sacamos dos programas, uno fue el de 2300, que fue como el genérico, y otro fue el de 4000, que fue el VIP. El programa de 4000 era básicamente el mismo que el de 1500 de la primera edición, o sea, más duplicamos el programa, incluso más, no sé por cuánto lo multiplicamos, pero subimos muchísimo el ticket. Y el programa de 2300 bajamos la promesa y subimos como un 50% lo que es el ticket de ese programa. ¿Eso por qué lo pudimos hacer con esa seguridad? Evidentemente hubo dudas, ¿no? Como siempre, pero por todo el trabajo previo de analizar todos los números, analizar lo que nos decían los clientes, analizar aquí, por ejemplo, este detalle que comentaba antes, ¿no? Toda esa información y saber analizarla y luego saber ejecutarla hacia una buena dirección, es lo que te va a hacer pues facturar más haciendo el mismo trabajo. De hecho, es muy probable que subamos el ticket para las siguientes ediciones porque también se ha vendido bastante bien. Resultado como tal, bueno, estas son las sumas de los dos lanzamientos, fueron como 35, 37 ventas finalmente y facturamos unos 75 más o menos. Entonces, el tipo de pago podemos volver a lo mismo, ¿no? Entender que, oye, pues full pay aún así hemos sacado un 37% de full pay y luego tenemos unos cuantos Secura y unos cuantos fraccionados. Pero aún así hay bastante full pay. Eso quiere decir que a lo mejor se puede subir un poquito más el ticket. De hecho, las personas que compraron el VIP, el 80% pagaron full pay. O sea que también es un buen dato para tener en cuenta para futuro y para que tú también lo sepas analizar en tu negocio, ¿no? Entonces, realmente aquí, primero de todo, como el paso a paso que seguimos para poder conseguir esto, lo primero fue la parte de las llamadas. Revisamos todas las llamadas, tanto las que cerraron como las que no, detectamos patrones que luego se podían repetir en otras llamadas. Analizamos objeciones, momentos de pérdida de atención, puntos exactos donde el lead se enfriaba o se activaba, tanto en la parte de preventa como en la de closing. Estudiamos el lenguaje de los closers. ¿Por qué? Porque es un nicho muy específico, había que usar lenguajes y palabras que no son tan comunes si no estás acostumbrado al sector. De hecho, aclarar que ninguno de los closers es DJ ni ha sido DJ nunca. Simplemente entrenamos al equipo para que específicamente en tu proyecto sepan cómo venderlo. Es lo que hacemos en Sales IQ básicamente. No te metemos simplemente a un closer random y ya está, sino que hacemos que el closer tenga un proceso de aprendizaje para que venda el proyecto como si fuese experto en lo que tú estás haciendo, ¿no? Que al final es el objetivo. Vimos cuáles eran también los triggers que hacían que el cliente pues pagase y con esto identificamos mejoras en el pitch, en el discurso, la autoridad percibida, súper importante en todos los proyectos y en la claridad de la propuesta. El objetivo, entender por qué compran, por qué no y qué elementos influían a esa decisión final. Luego, por otra parte, la parte del producto. Auditamos el contenido del infoproducto para validar si realmente cumplía la promesa que se comunicaba o no. Vimos que sí. Vimos cómo estructurar los módulos, en qué orden, qué claridad tener para que el alumno tuviese un roadmap paso a paso. Es decir, yo literalmente me senté con el cliente para hacer un roadmap para que el alumno avanzase en la formación de forma correcta y que obtuviese resultados, básicamente. Y evaluamos pues qué partes aportan más valor, cuáles menos, cuáles funcionaron mejor, cuáles funcionaron peor en la primera edición. Y así hicimos como esa reestructuración de cara a la segunda. Luego la parte del marketing, pues en este caso había un grandísimo equipo de marketing que hizo un muy buen trabajo, pero básicamente analizamos todas las piezas que mejor funcionaban, los hooks, mensajes, ángulos, y lo que hicimos fue poder optimizarlo todo de cara a los CTAs que tuvimos que hacer, que fueron 3, simplemente con 3 CTAs sacamos todas las ventas, pues conseguimos básicamente ir como muy direccionados, ¿no? Y por último la parte del pitch, pues desglosamos el pitch palabra por palabra para entender su impacto psicológico y estratégicamente en el cliente, o sea, al final sacamos unas cuantas llamadas, vemos qué tal funcionan y en base a ese análisis hacemos un script, paso a paso, palabra a palabra, bloque a bloque, para que el cliente entienda cómo hacerlo. Yo siempre he estado muy en contra de todos los pitch y demás, pero es cierto que cuando llega un punto en el que haces un buen trabajo de análisis, puedes aterrizar un pitch bastante claro y estructurado para todos, para que nadie se pierda y nadie improvise, ¿no? Dicho esto, revisamos cómo se presentaba lo que es el valor del programa, precio, urgencia, así como la coherencia entre la promesa, la solución, y también detectamos
qué partes generaban más confianza, cuáles no eran tan claras, como por ejemplo en este nicho la palabra curso o formación pues no gustaba nada, como suele pasar en todos los nichos, pues igual se cambia, pues hay un programa de consultoría, suena mucho mejor, ¿no? Entonces todos estos detalles son los que hacen que luego, pues básicamente los porcentajes de conversión sean lo buenos que fueron en este proyecto, ¿no? Dicho esto es básicamente lo que hicimos de forma bastante resumida, pero aún así bastante clarificadora para que tuviésemos los resultados que tuvimos con este cliente desde literalmente cero. Ahora veo esta captura y la verdad que, joder, pues me enorgullece bastante haber facturado ya casi 100.000 euros en apenas 45 días vendiendo. Porque digo 45 días, evidentemente han sido 2 lanzamientos, pero solo hemos podido vender un mes y medio, 45 días más o menos, sí, a lo mejor un poquito más, 50 días a lo mejor, pero realmente como tal el poder vender ha sido ni 2 meses, hemos facturado 100.000 euros con 2 meses de venta, con un muy buen trabajo de la parte de ventas, de la parte de producto, de la parte de marketing, y eso es lo que hace que un infoproducto funcione o lo que un infoproducto no funcione. No es simplemente hacer cosas al azar, no es pegarte una fumada con un programa que quieres vender e intentar venderlo, simplemente entender, evidentemente, qué es lo que tiene que funcionar, hacer lo que tienes que hacer para que eso funcione y luego ser capaz de tener la inteligencia y el conocimiento para que eso se mantenga en el tiempo y que se pueda repetir una y otra vez, básicamente. Entonces, si has llegado hasta este punto del vídeo, entiendo que habrá algo que mínimamente de todo esto te interese, que te guste, que te llame la atención el mundo de los infoproductos o que tengas tú tu propio infoproducto. Entonces, si por lo que sea quieres que te ayude personalmente a lanzar tu infoproducto, a escalar tu infoproducto al siguiente nivel y tener resultados como los que tuvimos con este cliente, simplemente manda un mensaje por Instagram y yo mismo personalmente te atenderé, te diré en qué punto estás, si te podemos ayudar, genial, y si no, también. Dicho esto, un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao.